Ya está acabado. Ya. Sí, de la familia Guerrero, Herrera, descendiente de Pedro Guerrero y de Adela Herrera. No Herrera, que no sé qué parentesco tenía con los Herrera de Abad Herrera, porque yo realmente no sé realmente la cercanía que había entre esas familias Herrera. No, y ellos podían haber sido primos. Ellos, es posible, es muy improbable, por eso yo nunca lo identifiqué, pero es muy probable que fueran familias porque eran de la misma región y en esa época no había tanta población. Entonces esos Herrera de alguna manera estaban relacionados, ¿eh? Porque Abad Herrera era un hombre de orden, como son los Herrera de Adela. No era mujeriego, era un hombre de trabajo, tenía una sola mujer y sus hijos. O sea, era un hombre de orden también. O sea, que es muy probable que esos Herreras fueran familia, porque tenían una conducta similar. No, y que no iban a ver tampoco de que tres Herrera, No, tres, no, tres en esa clases. sí eran familia. Yo nunca supe el parentesco, la cercanía, pero yo sé que eran familia. Entonces, cuando murió Pedro Guerrero, con la muerte de Pedro Guerrero, eh, yo no sé si el accidente de mi tío Gindo fue. Tú no sabes si el accidente Sí, yo no sé realmente si el accidente de mi tío Gindo con el accidente de carro, de un camión que tenía, un camioncito que eran pequeños, esos camiones no habían camiones grandes, era un camioncito pequeño para cargar productos y cosas. Bueno, murió. Entonces, la familiares de la víctima buscaron un abogado del Ceibo, muy sagaz. Y en aquella época esa era gente campesina todito. Entonces buscaron un abogado del Ceibo. El Ceibo era más adelantado que Higüey, porque el Ceibo era provincia. Higüey era una común cabecera del Ceibo. Atomayor, Higüey, La Romana, todo eso pertenecía al Ceibo, porque el Ceibo era la última provincia por el este, que era una provincia de mucho prestigio, porque ahí fue que nació Santana, General Santana, que era bueno, fue presidente de la República y un líder. Entonces, en el este, el Ceibo era la gran ciudad del país, en el este. Y San Pedro de Macorís también, con su asunto de exportación, tenía un puerto, pero las poblaciones más importantes que había en el este era Macorís, que era mayor todavía que el Ceibo, porque era un área comercial. Macorís tenía un movimiento de comercio inclusive más grande que la capital. Entonces, tenía un puerto y por ahí exportaban. Bueno, entonces, eh, el Ceibo era la común cabecera de esa zona, y entonces ahí buscó un abogado, como en aquella época se hablaba del pueblo, cuando se hablaba comparando el campo con el pueblo, entonces ese era un abogado de pueblo, ese era un término que se usaba. Entonces ese abogado, no sé cómo logró como que lo condenaran a mi tío, no sé, no pudo probar la inocencia. El caso es que gastaron un dineral, pero yo no sé. Y no cayó preso. No cayó preso. Yo no sé si llegó a caer preso. Yo no, realmente no sé si que llegó a caer preso. Es posible que cayera preso y tuvieran que soltarlo, no sé. Yo no, pero realmente yo no sé si cayó preso. El caso fue que se gastó un dineral ahí. Mi, mi abuelo, Pedro Guerrero, un campesino, a lo mejor era analfabeto. En aquella época eran pocos los que sabían leer y escribir. Pues gastaron una fortuna en tierra, vendiendo tierra y cosas. Quedamos que eso fue como los años 50. Eso fue como los años, sí, no, antes. Eso fue en los años 48 por ahí. 48 por ahí, más o menos.
Entonces, la familia, pues, inclusive vendieron sus tierras, ellos se fueron prácticamente para la Romana, después se fueron, compraron una casa en la Romana, Adela compró una casa en la Romana, ella vive en esa casa, y mi tío Gino también, eh, compró un camión, ellos compraron como un camión, porque esa era como la salida, después de la agricultura, esa era como un campesino prácticamente analfabeto, lo más que podía hacer era avanzar, hacer transporte de productos agrícolas y vender, ¿no? Entonces ellos compraron un camión también que viajaba. Mi tío Gino se mudó para la Romana, que como yo te decía, la Romana le quedaba más cerca inclusive que prácticamente que Higüey. Pero como quiera, la Romana, como tenía el central ya el central Romana existía. Ya había más movimiento comercial. Entonces mi abuela, Adela, se mudó para la Romana. Ella compró una casa. Mi tío también, entonces, tenía su negocio, su camión, y compró una casa también en la Romana. Y bueno, ellos viven en la Romana. Pero esas cosas prácticamente te las estoy narrando yo porque después mi mamá me lo dijo y cosas, después yo supe, pero cuando pequeño, nosotros no, yo no sabía de eso, que era el más grande de mis hermanos. Yo no sabía de eso porque entonces mi papá se mudó para Higüey. Bueno, inicialmente nosotros vivimos, como yo te decía, vivimos en el campo, en la casa de mi abuela, Rosa Inirio, ya vivimos un tiempo. Entonces, de ahí ellos se separaron un par de veces, creo que 2 veces. Entonces mi mamá, no, una vez, mi mamá se vino a vivir con mi tía Tata, que era hermana de mi abuela Adela, que vivía en Higüey, tenía una casa, en la calle Altagracia, que es una calle que va, ahora va esa es la calle que va de la iglesia vieja a la basílica, que tiene una casa ahí. Entonces era la casa como la casa que apoyó a mi mamá, mi Adela. Entonces, pues de ahí yo recuerdo, pero ya en esa época no sabía, como te digo, de los Herrera, de Adela, de los guerreros Herrera, porque yo me fui prácticamente para Higüey con mi mamá. Estuvimos un tiempo, bueno, primero como te decía, vivieron en el campo, en la casa de mi abuela Rosa. Después entonces, cuando ellos se separaron, mi mamá se fue con nosotros tres, conmigo, con Oli y con Dinora, que son los... ¿Qué edad tú tenías? No, yo tendría de 3 años. Y pues no, pues entonces usted no estaba una bebecita. ¿Qué? Usted no estaba en brazos entonces. Dinora creo que nació después que ellos se arreglaron. Ahí estaban tú y Olga. Ahí estaban nada más Olga y yo. Y Olga estaba de 1 año. Sí, de 1 año más o menos, sí, exactamente. Entonces, Esa es la primera vez es la primera vez que se separaron. Entonces, pero tú tienes que hablarme antes de ellos, de su relación. no, bueno, ¿Cómo se conocieron? no, como te decía, mi papá, que ya se había ido para Higüey jovencito, para donde mi tía Angélica, hermana de Rosa. Entonces mi papá en el pueblo se hizo sastre, era un tipo ¿no? Y entonces aprendió, se hizo sastre y maestro de sastrería, y era operario de Lucas de Almaciz, que era el maestro de allá de Higüey. ¿Ese es el nombre del señor? Del señor, sí, que era El sastre. del sastre, sí. Entonces, ¿Ese nombre es como de Almaciz, como extranjero, ese apellido? sí, extranjero, sí, extranjero. Era un hombre blanco, medio calvo, sí, extranjero. No sé si es italiano o francés, muy italiano debe ser. Entonces, bueno, mi papá jovencito, pues estoy hablando primero de entonces cuando estaba, bueno, mi papá entonces se hizo sastre, se fue para el campo, porque estaba trabajando ya como en el taller
de Lucas de Almací. Pero, bueno, le pagaría un poco y cosas. Él vio que ya podía hacer esas cosas independientes y vio que se fue para el campo porque la clientela mayor la tenían igual Lucas de Almací. Entonces Él se fue ayudante. Él no, lo empleó. no, él ya era operario, se decía operario. Así era que le decían a los empleados de sastrería. Digo, pero era empleado de él. Empleado de él, Sí. exacto. Entonces, ¿Y cómo se consigue un trabajo así en ese momento? Él va y se presenta y dice, yo quiero coser aquí. él, no, lo que pasa es que Siendo un niño casi. no, él tendría algunos 16 o 17 años, no, porque primero se fue para Higüey, hizo como el octavo curso allá viviendo con mi tía Angélica, era tía de él. Entonces, él ahí, mi tía Angélica tenía una casa que está precisamente frente a la policía actual, pero en esa época no estaba la policía, pero ahora está frente a donde estaba la casa que eso la arreglaron ya, ahora es una casa más bonita. Eso lo vendieron también, ahora es una casa buena. Pero era una casa para la época buena, habitable, ¿no? Estaba además céntrica en la ciudad. Entonces él, bueno, viviendo allá de soltero, aprendió, pero entonces él vio que podía irse en el campo independiente, que no había sastre en el campo, se fue al campo y formó la sastrería en casa de mi abuela Rosa. Entonces ahí fue que él conoció a mi mamá, pues ya era un muchacho que iba al pueblo, un muchacho despierto, un higüey, sí. Entonces Pedro Guerrero y Adela Herrera vivían en Bejucal, que era un campo que vean, qué sé yo, 10 casas, eso era despoblado. Entonces, él, muchacho del pueblo ya, que güey, era un pueblo con muchas casas de cana, pero era un pueblo más grande, ¿no? Pues, jovencito y ya tú sabes, el tigueraje de el avance de los pueblos y cosas. Ya Higüey, por ejemplo, con esa visita del 21 de enero a la visita de la Virgen, ya Higüey era un pueblo con poco movimiento ordinario, regular, pero con fiestas como el Día de la Virgen de la Altagracia, que iba del país entero hasta de la frontera, de Tamayo, de Vicente Noble, de esos pueblos de la frontera, iban a Higüey el 21 de enero y la gente era cientos y cientos, yo te diría miles de gente que iban, el pueblo se llenaba de guagua de Montecristi de Santiago, que salíamos después los muchachos, voy a ver los letreros, ¿de dónde es esta guagua? ¿De dónde? Y el pueblo se llenaba. Entonces el güey tenía esa fiesta que iban. También había una fiesta de los toros, de la fiesta de la Virgen, que era un regalo que le daban los ganaderos a la Virgen, y tenían sus cosas, sus potreros y cosas que eran carreras de caballos, sí, eran como sí, eran carreros, sí, hacían, sí. Sí, no, pero en el Ceibo sí, en el Ceibo había una plaza de toros, que ahí toreaban, pero igual lo que hacían era que hacían una cosa con caballos y ponían como una cinta y entonces entonces la gente venía como con una tac, 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 y saltaba como eran como una cinta que le colgaban, que le saltaban así, eran una fiesta que era la fiesta de los toros, no era la de la Virgen, no, porque la de la Virgen había demasiada gente, eso era una cosa que la calle de Higüey, eso era una experiencia, papi, que eso era, bueno, eso era único en el país, eso es histórico. No, la calle no era llena de gente, o sea, esas calles que eran de tierra, porque eran otra cosa, no eran con contenes y cementadas, eran de tierra. Y esa gente andaba en esa calle. Bueno, y la parqueaban en los afueras. Bueno, entonces, mi papá entonces se trasladó para el campo, ahí puso la sastrería, comenzó a conseguir clientes porque era el único sastre que había en la Enea, el único. Entonces le conocía a varias gente que hasta del Bejucal,
No sé si el Bejucal tenía, porque le quedaba lejos el Bejucal. No, no el Bejucal no era, era de la zona ahí de, de la Enea. Y hay un área que es en el interior que quedaba para adentro, que era, le decían los cerritos, habían también una que era, hay unos cuantos secciones cercanas a la Enea que no estaban en la carretera, pero estaban para adentro, eran agricultores que vivían para adentro. Entonces esa gente salía a la carretera y mi papá le cosía a toda esa gente. Bueno, mi tío Celio, que ya eh, estaba en esa zona, era independiente, se había salido ya se había quedado con mi abuelo Alfonso, pero le salió corriendo que mi abuelo lo que tenía era lo que tenía de peón, ese eran los trabajos que había, que hace un puerco al hombro y que era un Hércules. ¿Cómo que salió corriendo? No, quiero decir que en algún momento... No, que corrí corriendo, no, exacto, que no quiso seguir cuando se dio cuenta que como le salió a Hipólito, yo digo corriendo que se fue del lado y no, yo me voy. Sí, que Sí, se cansó. se cansaron, entonces mi tío también ya estaba en el negocio de vender andullo, y vendía andullo en la finca y cosas, y iba para la finca en una mula, esa cosa, eso era caballo para la finca de Santa Romana, que se tendía hasta por el Ceibo, por ahí. Santa Romana inicialmente tenía caña del Ceibo. Después que él que hecho, digo, todavía hay caña por ahí por el área del Ceibo. Después fue que se tendió para el este, pero en esa época no había llegado Higüey, Santa Romana. Entonces él en esa zona ya se trabajaba con eso. Entonces que mi papá, él vio que mi papá como que movía dinero, sus chelitos, ¿no? En esa época, poco peso, pero que en esa época era mucho para una persona, ¿no? Y entonces le propuso un negocio, como que mi papá lo capitalizara. Mi papá era un tipo que tenía mucha, te voy a contar después, mi papá tenía mucha habilidad para los negocios y era un tipo muy inteligente, muy inteligente. Entonces, como se metió en el negocio con del tabaco y cosas, como que le ayudaba para pagar, comprar la materia prima, y entonces mi tío también hacía el andullo con unos lazos que hacían, ponían unos lazos, valían 2 postes, entonces ellos iban envolviendo, entonces hasta exprimir, porque eso primero, el tabaco lo preparaban ellos, mi tío lo preparaba, ponía las hojas, eran hojas ya secas, seguida por él, porque tenía experiencia de eso. Sabía cuando estaba, había un término que decía, está dulce. Dulce era que estaba como, tenía, eh, eh, estaba seco, pero tenía el jugo. O sea, porque es una combinación, tiene que estar seco, pero con jugo, ¿no? Entonces, cuando estaba en ese punto óptimo, entonces lo que hacía es que la envolvían así, lo ponían como una yagua de esa de palma. Entonces la envolvían. Entonces cuando la envolvían, había que entonces apretarla. Entonces como la apretaban era con una soga que daba vuelta, un pote aquí, otro allí, y le van exprimiendo. No, ya no, porque eso es artesanal. Eso... ¿Con qué sustituyó eso? ¿Por qué no se necesita? No, porque ya eso entonces hicieron las tabaqueras, ya el proceso es... sí, ya sí. Sí, y antes de esa maquinaria que tienen esa y en los campos, sí. No, bueno, es posible que en los campos, pero yo no lo conozco el método que haya, ¿no? Pero yo sé que hay un método antes de la industria, de industrializarlo, del tabaco que esa industria hace. Hay un proceso que es intermedio, que después pequeños agricultores. Sí, ya, pero creo que eso no deja nada. Sí, no, claro que no, ya eso no deja ya. No, ya eso no deja. Pero hay gente todavía que hace eso, pero creo que no es en esa forma tan artesanal. Yo creo que hay otra forma de hacer el tabaco, de hacer ese tabaco criollo, o sea, así artesanal. Bueno,
Entonces, mi papá ya se metió en eso como mi tío. Pero en esa época, perdóname, que inclusive yo creo que mi papá ya estaba enamorando de mi mamá. No, primero se enamoró de mi mamá antes de entrar en el negocio del tabaco, de los andullos. Entonces él, al llegar al campo, un muchacho que vivía en el pueblo, ya, Porque ellos se conocieron como adolescentes, más o menos. sí, joven, algunos 16 años por ahí, 17, que fue la época que mi papá bajó para que tenía algunos 17 años por ahí, algo así. Entonces, al ¿Y situarse, tú sabes dónde se conocieron? ¿Tú no sabes? no sé, pero lo que pasa es que mi papá cuando llegó al campo era un pueblerino, ya teniendo unos cuantos años Pero viviendo. tú nunca supiste, como que la primera vez que yo vi a tu papá fue en tal sitio. No, yo lo que sé es que él, porque esas tres hermanas, lo que pasa es lo siguiente, mi tía Nulfa, mi mamá y mi tía Ramona, eran tres verdades, Mm, eran tres trigueñas preciosas, Morena linda. tres morenas lindas. Ellas tenían el pelo lacio, eran estilos, tenían una, tú sabes que los guerreros son como, tienen un estilo como amerindio, como mexicano, Ajá. no sé si, entonces, Como tú te pareces un sí, poquito sí, así. sí, sí, un poco sí. Entonces, Y eh, como tía Olga y tía Dinori, que Olga, tienen como un... Olga era una estampa Olga, ¿quién es que más se parece de ellas tres? A tu de, mamá, a Guarechel. sí, ella es la que más se parece a mi mamá. Pero ella se parece un poco a las tías. Pero también se parece a las tías, pero a la que más se parece ella, a mi tía Ramona, Ok. a mi tía Ramona. Ellas las tres eran modistas, pero eran tres bellezas y estaban solteras. Entonces eran muchachas que Pedro Guerrero era un tipo, era un tipo, ¿cómo te digo?, de lo posentado, del campo, porque era un hombre que tenía y tenía, lo decían peones a los trabajadores, tenían peones que eran obreros, pero ese es el término que se usaba, eran peones, el peón era un obrero, tenía peones que trabajaban, que le, que le, que le pagaba, era un hombre que tenía recursos, y entonces esas tres hijas se criaron con todo, y ellas iban al pueblo de Higüey y todo el mundo, eh, las guerreros y bueno, un fenómeno social de los muchachos, ¿no? Y entonces tenían un crédito en la tienda más grande que había en Higüey, que era de una hija de Oscar Valdés, que más adelante te voy a contar quién era Oscar Valdés. Tenía inmensa, riqueza inmensa y entonces tenía una tienda que era la tienda de Perla Valdés, una tienda que estaba en la calle Duvergé, que era la calle principal comercial. Bueno, y entonces ellas tenían crédito para ir a comprar vestidos y ropa. Entonces los muchachos ni güey, eh, ya la conocían. Yo no sé si mi papá la vio primero en Higüey. Es probable Y después que él él la la haya había. visto sin ella verlo. Exactamente, exactamente. Eso es seguro lo que pasó, porque el Bejucal quedaba lejos, a 5 kilómetros era lejos. Claro. Ya. Entonces, es posible que ya mi papá la viera en Higüey. 5 kilómetros de aquí al Parque Independencia. Exacto, Hay que coger un caballo. exacto. Entonces, eh, él, ahora yo no había pensado en eso, ahora se me ocurre que él seguro la había visto allá en Higüey porque llevan con frecuencia. Al él mudarse para el campo, ya sabía dónde más o menos estaban esas muchachas. O preguntaría, ¿dónde que estaba Pedro Guerrero? ¿Dónde vive Pedro Guerrero? Me dijeron que, qué sé yo, a lo mejor le preguntó ahí, ¿dónde son esas muchachas? Y a lo mejor ya en el pueblo sabía dónde estaban, dónde vivían las guerreros. El caso que era entonces, con esa impronta de ser ya tipo que no tenía que trabajar con una mocha, que era que trabajaban Era repasando, ya como un medio negociante, comercial. no, no, y un profesional, Ajá. y un profesional, Que sabe leer y escribir. sabía leer y escribir y tenía un oficio, que eran los profesionales, esos eran los profesionales, y él era un profesional. Entonces,
ahí fue que ellos se conocieron. No sé si en el pueblo, no creo que fue, creo que fue en el campo, pero ya mi papá tenía referencia de ella, estoy seguro. Bueno, al llegar, ya tú sabes, mi papá tenía su caballo allí en el campo y cosas, y ya, bueno, ese sastre llegó, o sea, un sastre pueblerino, ¿no? Ella era un tipo importante. Entonces, él se acercó en cosas, pero Adela, sobre todo, que era muy enérgica. Yo creo que Adela tenía que ser de esos Herrera, ¿sabes? Adela seguro que era familia de Abad Herrera. Adela era ley, batuta y constitución. Y ella inclusive el que prácticamente llegaba a Pedro Guerrero. Entonces estoy seguro de que Adela tenía un parentesco con Abad Herrera. Bueno, pues Adela se opuso, sobre todo ella. Pedro Guerrero es un hombre muy bueno, muy pacífico, un caballero. Pero Adela era, ya tú sabes, y no lo quiso. Supo que era hija de Alfonso Herrera, que tenía fama de guapo, de malo, de malo, porque se llevaba a las mujeres y a la mala, guapo. Entonces él no quería saber de él. Entonces mi papá, hijo de él, dijo, no, no, con ese no. Y se opuso. Que el caso fue que, bueno, mi mamá se enamoró, mi papá, mi mamá era una mujer de carácter también, y se enfrentó con ellos. Y nada, se casaron. Se casaron por la ley. Ahora, yo te ponía a ver, por unos años, la relación fue muy bonita. Oh, sí, no, no, fue bonita, sí, fíjate. Porque en como hasta algo medio épico, así, medio Sí, claro. Romeo y Julieta, No, medio claro, en fue. contra del Sí, papá, sí, sí, sí. apasionado, Sí, sí, sí. escapamos juntos. Sí, Y además de una edad, porque yo no estaba al tanto. El otro día hablando, porque que yo caí en cuenta de eso, de que ellos eran de una edad. sí, Yo de una edad. siempre pensé en él un poquito más viejo. Ajá. Y eso me ha cambiado mucho la historia. Sí, eso Que ellos sean de una era de la edad. misma edad, sí. Porque ellos, eso implica tantas cosas. Eso es mirar el mundo igual, que ninguno de los dos esté más viejo. O sea, porque si él es más viejo y lleva una experiencia, él como que medio la arrastra. Mira, Entonces ellos tenían era como del mismo nivel. sí, mira, eso fue un comenzó muy bonito. Eso comenzó muy bonito. Entonces ellos lucharon y vencieron a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero eso hizo que ella inclusive se alejara de su familia. Ella dijo, no, ella, como dice el refrán, quemó la nave. Y nada más fue por él. Por él. No hicieron nada. Por él, no. Por él. Que yo te voy a contar más, después te voy a contar más adelante cosas que debe ir después de esta secuencia. Entonces, cuando ellos se separaron la primera vez, yo estaba pequeño, la primera vez yo tendría algunos 3 años. ¿Si tuvieron qué tiempo como juntos sin separarse? No, ellos tendrían. Tú sumas su noviazgo y esa primera. No, yo pienso que yo viviría algunos 4 años. Bueno, pero ellos tuvieron unos años de. Yo recuerdo que yo tenía cuando ellos se dejaron, yo tenía como 3 años. No, yo tenía como 3 años, sí. Y yo le tenía como 1 año por ahí. Cuando ellos se separaron. Entonces, en esa época, realmente la razón por la cual se separaron, me imagino que era que... Pero tiempo juntos, 3 o 4 años. Sí, más o menos, sí. Viviendo con mi abuela en el campo. O sea, que de novio ellos no hablaron nada. No, realmente, yo no sé realmente. Yo me imagino que tendrían un noviazgo que él iba por allá y ella no salía, o No, que... pero tú lo puedes calcular si tú piensas a qué edad más o menos ellos
se juntaron. Sí, 19, ellos se juntaron como 19 años por ahí, más o menos. como un año tal vez de noviazgo. Tendría como un año de noviazgo. Con un noviazgo así, O sea, yo lo estoy tratando como ujú, de calcular qué tiempo juntos hasta la primera separación. sí, Un tiempo primero juntos de 4 años. sí, sí, más o menos eso. Eso fue lo que Pero también en eso hubo interrupción. Ah, sí. Sí, porque entonces, como te digo, ellos se separaron. Interrupciones que no llevaban a separarse, sino Sí, que sí, se no, peleaban. sí, ajá, sí, exacto, exacto. Por ejemplo, la primera separación la hubo cuando mi mamá se mudó para Higüey, de viviendo en el campo con él. Olga y yo habíamos nacido. Y entonces vinimos nos fuimos, mi mamá se fue para donde Tata, Tata. Tata, que vivía en Higüey. Entonces, eh, estando ahí, yo me recuerdo que en un momento mi papá, yo tenía ya 3 años, yo tenía como 3 años. Y yo recuerdo Tiene que que ser un chisma, papi, porque si tú cortaste de algo de 3 años, no tendría tiene que ser un algunos, chisma. no, como 4 años. No era como cuatro más o menos. No, no tenía 5 años, no, tenía como, déjame ver, 4 años, sí, pero 4 años cumplidos, sí, sí. Sí, porque yo recuerdo que mi papá fue en un caballo. Yo desde pequeño era ágil, yo era flaco, pero ágil, una agilidad. Y yo me recuerdo, además me crié con rudeza. Porque mi papá era un tipo de un carácter fuerte. Y entonces, yo recuerdo que ya en un momento que yo me fui para el campo, yo me fui para el campo con él fue a buscarme, entonces, pero ya tenía como, ellos hablaban y cosas, entonces ellos convinieron que yo me fuera a vivir para el campo con mi abuela y con él, porque estaba solo con mi abuela, y yo recuerdo que mi papá fue en un caballo, y me agarró por una mano, y así yo me subí por atrás, pero me subí por los arretes del caballo, me montó ahí. Me agarró por un brazo y yo salté, y estaba pequeño, pero él salté y me recuerdo que cabía por la espalda, por el rabo del caballo y me afinqué en la cosa de aquí del caballo. Me cabía, así como que me aparó. Entonces ahí yo me fui con él, Pero eso fue una vez que te fue a buscar que tu me fue a papá. buscar. Entonces allá, yo me quedé con él no sé qué tiempo. Pero el asunto fue que ellos después se arreglaron y mi mamá accedió, volvió para el campo. Vamos a ver, entender. Cuando se juntan, ¿viven dónde? En Higüey. Cuando se casan, No, ¿viven dónde? no, mi mamá se fue para el campo con él. ¿Cuál campo? No, en la En, casa, en la casa de mi mamá, de mi abuela Rosa. Ahí fue que mi abuela tenía una y casa en el campo. no vivía con Rosa. Sí, yo vivía con mi Y mamá. entonces, y Gualachela vivía con Rosa. Sí, sí, ¿Y sí. cómo era? ¿Se llevaban bien? Oh, excelente. Sí. Mi mamá adoraba a mi abuela. Es una historia Y doña bonita. Rosa seguro la quería Es una mucho. historia bonita porque estamos juntando gente que era mala y gente buena. Claro. Digo, Entre las familias. digo malo, eran gente que no robaba, los reyes eran gente, No, que eran eran, salvajes, eran del brutos. mundo, eran Bueno, de la época también, mundanos. eran sí del mundo, y no es de la época de violencia. Entonces, ella sí, siempre fueron, porque ellas eran dos santas. Entonces, aunque mi mamá tenía más carácter que mi abuela Rosa era una santa de verdad. Pero mi mamá era buena, pero tenía carácter también. Pero era buena. Entonces se llevaban. Entonces mi mamá volvió otra vez con mi abuela, Entonces, mi papá, sí, A ver, busca para yo ver. Sí, ok. sí, bueno, pues entonces, Ustedes yo, se llevaban bien. sí, sí, entonces yo recuerdo que
que esa vez vine con mi papá, me quedé con él ahí, pero yo me quedé con él. De ahí en adelante yo me quedé con mi papá hasta que se juntaron de nuevo. Ahora me recuerdo. Yo me quedé en el campo con mi abuela Rosa. Ok, pero espérate, entonces la Enea, ellos se van para la Enea. Para la Enea, sí. Cuando se separan. Salud, mijo. Cuando ellos se separan, ¿para dónde se va abuelo? No, mi papá se quedó en el campo, porque él tenía ya la sastrería en el campo. Pero de la Enea, ¿para dónde se van? Cuando se separan. Ellos se van para la Enea. No, él se queda allá, en la Enea. ¿Y ella se va? Para donde vuelve para donde mi tía, mi tata, su tía. ¿Eso dónde? En Higüey. En Higüey. En Higüey. Entonces, cuando se juntan de nuevo, vuelven para la Enea. Para la Enea otra vez. Que es donde él se quedó. Cuando se separan, él se queda. Él se queda ahí, y sí. ella se va. Y ella se va. Okay. Sí. Que entonces vinimos ya entonces cuando ellos se separaron inicialmente, yo me quedé con él solo en la Enea, porque también igual me fui con él para la Enea. Y entonces después entonces Olga se quedó con Olga, porque Olga se quedó, Olga era una bebecita, quedó con Tata, con la tía de mi mamá. Pero cuando ellos se arreglan otra vez, Olga se va para el campo también, y como mi mamá, están al campo, están un tiempo allá, que entonces que mi papá, Dinora no había nacido todavía. Entonces que mi papá tiene el negocio con mi tío Celio y cosas que entonces mi tío Celio lo involucra en eso, entonces él lo ayudó y cosas, y se metieron los dos en el negocio. Pero mi papá, como iba a Higüey, mi papá era un tipo despierto. Ya él tenía amistad en Higüey, porque tenía amistad con Zenón Castillo, que era un comerciante. Sí, que era un comerciante higüeyano, que tenía dinero y tenían tiendas y cosas. Entonces, él le propone, no sé cómo fue que mi papá fue allá, no sé de qué manera él y mi papá hicieron conexión. Entonces, Zenón Castillo le propone que se vayan para Higüey para poner un negocio grande de tabaco. Entonces ya eso sería a más escala hacer, porque se hacían como yo te decía, con la soga. Había un procedimiento que se hacían los andullos, ¿no? Y entonces, porque él tenía una casa a la salida de Higüey, frente al cementerio, que en esa época ocupaban terreno donde está el terreno de la basílica ahora, pegado a la carretera que va para el Ceibo. Entonces tenía una casa grande ahí, una casa grandísima que era de zinc y clavote, como les decía, era más moderna, una casa grande. Y entonces ahí eran almacenes grandes. Y entonces él le propone para hacer se hicieron almacenes grandes cuando mi papá llegó, pero él tenía el espacio ahí, y esa casa era de Zenón Castillo. Entonces él le propone a mi papá, con ese capital que él tiene, y como mi papá ya era prácticamente el que tenía el control del negocio, porque mi tío Celio era un tipo que no estudió, mi papá era el tipo que dirigía ya todo. Entonces hacen la asociación, mi papá entonces se muda para Higüey. ¿Eso pasa estando tú así chiquitito? Sí, yo tenía, eso fue cuando mi mamá regresa con Olga para allá, y yo estoy en el campo. Yo estaba ya viviendo todos en el campo, vivíamos en el campo. Entonces, él le propone eso a mi papá, ese negocio a mi papá, y entonces no sé de qué manera cómo se acercaron, no sé. ¿Ese quién es? Zenón Castillo. El que le propone. Sí, un gran comerciante tenía tiendas y cosas allá. Entonces mi papá aceptó el reto y vino para acá, hicimos la mudanza para acá, y entonces era una casa grande, que era un poco apartada, tal vez 200 metros o 300 metros del pueblo, porque las casas eran esparciadas, no eran todas juntas. Entonces, ahí vinimos, mi papá vino con la mudanza. Yo me recuerdo cuando vinimos en una guagua, todas las cosas, mi mudanza, y ahí nos mudamos. Mi
mi mamá se mudó ahí porque había una parte que era casa, o sea, ahí se muebló todo. En ese punto ellos habían arreglado después de una separación. Sí, sí, ya eso era después de la separación, que la primera ¿Dónde se separación. mudan ahí? A la antillana, la antillana le decían a esa cosa que era como un negocio de comercio Bueno, de no castillo. ahí es que tú después vas a la escuela y eso. Exactamente. Ya ahí que tú haces tu Sí, niñez. no, pero sí, ahí inició la escuela, sí, ahí inició la escuela. Entonces, ¿Y qué tú recuerdas? ¿Tú recuerdas la mudanza? no, yo me recuerdo la mudanza. En camión. Con este ejercicio que estamos haciendo, yo me estoy recordando de cosas. ¿Sí? Entonces, eh, vinimos, bueno, en la guagua, yo recuerdo cuando vino la mudanza y todo, y cosas. Entonces nos mudamos ahí porque era una casa, pero tenía como una cosa, como un corredor techado, o sea, como abierto, pero techado. Y ahí entonces ahí se ponían al sol lo- los andullos, se hacían los andullos. Entonces, nos mudamos, mi mamá se mudó ahí con nosotros. De ahí de la Antillana no podíamos ir caminando a donde mi abuela Rosa, que vivía allá en Higüey. Nosotros no íbamos caminando. El caso fue que ahí entonces, bueno, ahí entonces mi papá y mi mamá tuvieron un tiempo, ahí fue que tuvieron a Dinora, ¿ves? Entonces vivieron un tiempo ahí y ya yo recuerdo que mi papá le mandaba a mi abuela, le mandaban, cocinaban en mi casa, y le mandaban comida a mi abuela allá arriba, donde estaba con mi tía Angélica, A Rosa. a Rosa, sí. Había como un flujo que Rosa la mandaba, mi tía Angélica mandaba, y yo tenía una carretilla. Rosa nunca más tuvo con Alfonso. No, no hacer una santa. Eh, Una cosa, ¿cuándo murió Alfonso? ¿En qué año más o yo no menos? me recuerdo, no, pero murió. Tal vez yo me recuerdo ahorita, después yo termino me recuerdo. Pero Él murió, yo quiero, él no, murió bien. sí, murió viejo, de 90 y casi de 100 años, murió casi 97 años No, por ahí. después Sí, después lo detallamos. contamos. Pero yo quiero seguir la secuencia de esa época, que yo tenía una carretillita pequeña, y yo llevaba a mi abuela, le llevaba la comida, y viceversa, y yo con mi carretillita, que Pero lejos. Era lejos, muy sí, lejos. era lejos, y yo iba, pero que en esa época los muchachos eran así, ella con mi carretilla, y venía. Ahí entonces, Yeah. yo recuerdo, papi, pero yo vine salvaje del campo, salvaje, salvaje. Yo me recuerdo que cuando nos mudamos, y la gente frecuentaba también de noche, no había tanto peligro, nosotros veníamos hasta de noche, yo ya tenía mi carretilla, y yo vine tan salvaje, con ese ambiente de Herrera y esa cosa, que yo recuerdo que una vez un muchacho, ya yo de noche, oscuro, pero yo no vine con la carretilla en ese momento. Yo me recuerdo que él como que el muchacho, como, yo callo, ¿cuánto? Yo cuánto, más grande que yo. Y yo un pipioncito así, más chiquito que él. Le digo, ¿qué? Le brinqué arriba y se mandó. Mira, mami, yo era salvaje, salvaje, mira. Se me mandó corriendo, yo, siendo más grande que yo. Era como al oscuro. Pero que yo no, aunque era más grande, yo no ripoté que era más grande. Yo, ¿qué? Nos bajamos. Y se mandó corriendo. Ahí había un barrio que había muchachos, muchos muchachos y cosas. Había uno que era Andrés Rodríguez, que era bravo y peleamos cada rato. Había un señor que nos echaba a pelear a los muchachos, nos echaba a pelear a los muchachos. Y yo peleaba con lo más grande. Un día había un muchacho apellido Medina, que era más grande que yo, me le echaron y yo me fajé con él y se mandó corriendo. Y así, y era una violito. Y una vez recuerdo yo que venía yo
Andrés y yo peleamos casi diario. Entonces la gente ya no conocía que peleábamos. Mira, papi, Pero eran amigos, era como que estaban que sí, no, estábamos como sí, juntos. porque él vivía a 3 casas más arriba de mi abuela Rosa, en la calle Colón, que es donde vivía mi tía Angélica y mi tía Rosa. Ellas vivían juntas. Entonces él vive como 3 casas más arriba y pues peleábamos cada rato, cada rato. Entonces yo me recuerdo que una vez venía yo con mi carretilla, venía con una comida para donde la gente era mala, me echaba a pelear. Entonces yo venía con mi carretilla y entonces me echaron a pelear, pero él me brincó arriba seguido y me brincó arriba que yo no, no sé, por poco me aficio, porque no me dejó pararme, porque no me dejó soltar la carretilla. Te pisó. No, que me brincó arriba y me estaba, creo que me agarró por aquí, me agarró y yo estaba abajo, porque porque él era guapo. Cuando la gente nos echaba a pelear, entonces yo venía con mi carretilla y nos echaron a pelear ahí, pero entonces yo de la carretilla y nos íbamos a fajar ahí. Bueno, nos fajamos. El caso fue que él me echó abajo, después yo pude salir abajo y bueno, y eso era cada rato peleando. Bueno, me crié con esa cosa y la gente sabía que nada, que eso que amiguísimo mío. Una vez me llamó no, después nosotros hicimos otra vez, cuando éramos jovencitos, hicimos travesuras juntas, cosas que yo no he contado nunca, te voy a contar alguna de ellas. ¿Se hicieron buenos amigos, grandes? Sí, amigos no chiquitos, no, estuvimos peleando mucho tiempo, pero ya hubo un tiempo que la última vez que peleamos grandes. Una vez peleamos que estábamos en el parque y salimos discutiendo. Y que si yo que no, nos bajamos, que yo que sí, nos bajamos y salimos del parque, ya teníamos como 12 años. Éramos una cosa salvaje. Peleábamos siempre, la vida entera estuvimos peleando. Y entonces como a los 12 años, grande, papi, ya no fue. Ese fue el último pleito que echamos. Después nos separaron ahí. Grande de 12 o 13 años. Grandecitos, sí, desarrollados. Y así era. Pero tú dices que después se hicieron amigos. Después te voy a contar. Bueno, pero en eso, antes de eso, ya mi papá, como estaba en el pueblo, entonces iniciaron los negocios grandes de mi papá. Mi papá como ya en el pueblo, ya tú sabes. Entonces, nada, era callejero. Entonces mi mamá, que tenía una mujer de carácter, me peleaban con él, peleaban y cosas, y discutían y cosas. Y bueno. Pero yo digo, pues era con Andresito, él, ¿qué de él después de su vida? No, después se fue inclusive a trabajar a Estados Unidos, se fue a Estados Unidos. Y vivió para allá. Vivió, pero después regresó. ¿No supiste más de él? Sí, pues después de grande somos amiguísimos. No, después de grande, yo te voy a contar después cosas que hicimos después de grande. Pero él no está vivo ya. Sí, está vivo. Guapo, ¿qué era? ¿Tú supiste? Pero no sé de él ya. No hace mucho, pero no sé si está vivo, no, realmente. Pero yo lo que sé es que es guapo. ¿Tú supiste que estaba en Estados Unidos? Sí, estaba en Detroit, trabajaba en una fábrica de esas de carros. ¿Y cuándo tú supiste eso? Porque él me llamó de Detroit. Yo estando allá aquí en el país, ¿Qué año estamos hablando de eso? No, él me llamó, él me llamó cuando yo vine de Brasil. No, papi, pero... Porque éramos amigos, ¿no? ¿En ese tiempo él estaba en Detroit? Sí. No, pero ha pasado media vida. Sí. ¿Tú no sabes de él? No sé de él, no sé de él. 50 años pasados. Sí, no sé de él realmente. 40 años. Esa fue la última vez que hablé con él, me llamó. Éramos amigos, después nos hicimos amigos inseparables. Esa gente de tu infancia, no habrá forma como de allá cuando vamos a preguntar por gente así que familiares que Higüey es difícil, porque Higüey es una 10ª parte del tamaño que era en aquella época. Entonces, sí, ya es difícil ya. Ya es difícil. Pero que son tantas las
probabilidades de que esté muerto. de lo que sea, Sí, sí, sí. hasta en China puede Sí, vivir. sí, sí, sí. Pero éramos amiguísimos. Él supo que yo había regresado de Brasil y me llamó, porque éramos, te voy a contar después cosas que hicimos juntos después. Ok, no, Eh, pero entonces estábamos allá en sí, la niñez. sí, entonces mi papá, ya estábamos en el pueblo, estábamos viviendo en la Antillana, y esa era cotidianidad de la Antillana, que yo iba y venía de donde mi abuelita a la Antillana. Y empezaste en la escuela por ahí. Entonces ahí aprendí, al lado de mi abuelita, había una escuela que era una escuela particular que daba clases de la profesora, sí, la profesora Quiqueya Puerie, que vivía al lado, vivía al lado de mi abuelita. Entonces tuve una escuelita ahí que era la daban en la casa, juntaban un niño de lugares diferentes del pueblo y le daban clases. Ahí comenzó mi primera cosa de la escuela. Mi primer contacto tendría yo, qué sé yo, tendría yo algunos 8 años. Sí. Eh, entonces, bueno, de ahí, entonces, ya estando en la Castellana, entonces mi papá y mi mamá se separaron y Otra vez. sí, porque ya Ainora estaba nacida y cuando se separaron. La segunda fue la última Sí, separación. sí, esa fue la separación ya definitiva. Pero y cuando tú viviste con él, fue con la primera separación. Con él, sí, con la primera Tú separación. viviste allá Sí, sí, en la en la ENEA, sí, ENEA sí, sí, con él. y Y ahí mi abuela, con fue. él y mi abuela. Pero entonces ahí tú tuviste. Ese periodo fue corto Solo allá, en el campo. con él y la abuela. Sí, yo tendría, sí, sí. Con él como y tu abuelo. Sí, no, eso fue un periodo corto, después no, pero sería, No fueron meses, no, 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 fueron no años. fueron años, fueron algunos, sé yo, 2 o 3 años. Y ellos volvieron después de 2 o 3 años separados. No, ellos se separan, eh, yo, Porque tú dijiste que ahí volvieron y después sí, nació Ainora. sí, Esa separación fue así tan larga. sí, no, porque lo que pasa es que después, sí, o sea, nació Dinora. No, Dinora vive en el campo también. No, no, pero la separación, tú viviendo allá con tu abuela y él, que tú me dijiste que te fuiste con él. Eso. Inicialmente Eso sí. duró un año, 2 años. Sí, duraría sí, sí, Ah, un no, par pero de es años. más largo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que Sí, era así como no, no, un pleito, no, no, fue 2 o 3 años, 2 o 3 años. pero largo tiempo. Sí, entonces después, Ahí es que tú dices que como que él empezó a hacer duro contigo. sí, sí, no, no, entonces, no, él siempre fue duro, porque esa era la época de los padres, ¿no? Yo en el campo era duro, yo en el campo era, Típico. el muchachito, yo era travieso y también era peleador. Pero entonces en el campo era como más tranquilo el campo. Era más tranquilo, había menos bochinche, ¿Y y yo cómo era era tu mucho más, campo? los contemporáneos míos allá en el campo eran más grandes que yo, entonces no, yo estaba como solo allí en el campo, no había como muchacho. Yo imagino que te cuidaba mucho tu abuelo. Ah, no, esa abuela yo era la luz de sus ojos. Esa abuela era conmigo, esa abuela conmigo era papi, sí. ¿Tú recuerdas que ella te haya protegido de, de alguna pela, de algún Claro que sí, viaje que claro que sí, tuviera? claro, cuando me daban una pela yo cogía para allá cuando yo iba a ver que me iba a dar una pela, mira papi. Entonces, para seguir la secuencia, entonces ya Dinora estaba nacida. Entonces los tres ya eran después de una segunda separación. Entonces ya mi mamá se va para donde Adela, ya definitivamente. Entonces, bueno, No, pero espérate, porque, o sea, eso que yo te estoy preguntando son cosas de ahí, ujú, no quiero que te las saltes, esa etapa sí, de tú con él, de sí. antes. Ah, sí, No, no, no.
estamos siguiendo la secuencia. Ok, ok. Es decir, esa es tu niñez principal, Solo en el campo con mi abuela. primera Sí, antes del antillano. sí, sí, solo con mi abuela, sí, ahí en el campo. Mi papá estaba aquí en el pueblo, él estaba en el pueblo. Yo estaba solo en el campo con él. Tú vives con tu abuela ahí, y más para adelante se vuelve a dar eso de tú vivir con tu abuela. Más adelante no se vuelven a dar, Eso ¿no? es único. Sí, sí. Eso es una etapa única en ti porque tú tenías después relación con ella, pero no vivir con ella. No, después yo viví con ella, después te voy a contar Ok, más grande ya. después, sí, no, y después yo viví con ella. Ya. Entonces, bueno, en esas dos separaciones ellos tuvieron, estábamos los tres ya, pero entonces, eh, ya al final, en la última separación, ya en la última separación, que estábamos los tres, ya mi mamá se queda a donde Adela. Entonces mi papá, mira un dato que te voy a dar, que no ha salido todavía a relucir, mi papá se tornó, eh, ya se enamoró, tenía como novia a Juanita. Ya, entonces fue que mi mamá dijo, fue que mi mamá se dio cuenta, dijo, este es el final. Entonces, como mi mamá, ya dijo, no hay más arreglo. Entonces entonces se enamoró de Juanita y bueno, después hasta se casó con ella, porque se divorció de mi mamá. Después entonces se divorció de mi mamá, entonces ya una separación ya ¿De definitiva. dónde mamá Juanita? Juanita es de Higüey, del pueblo, del pueblo. Entonces mamá Juanita era una mujer que vivía en la carretera, en la calle José Aurelio Santana, que era la calle que sale para Yuma. En esa casa, ella era la hermana mayor, la hermana mayor de los hermanos, eran cuatro hermanos. Entonces, como hermana mayor, ya su mamá había muerto y ¿Cómo que ellos son Feliu, Feliu? Feliu. Entonces, ¿Feliu qué? ya es Feliu Cedeño. Feliu Cedeño. Es familia de los Cedeños, de Pedro Lillo Cedeño. Ah, sí. Sí. De la En- isla. sí, sí. Entonces, don Feliu, que era puertorriqueño, vivía aquí en el país, que vinieron una sola de puertorriqueños una vez, cuando vieron la Santa Romana, vinieron un grupo de A finales del siglo XIX. exactamente, vinieron un grupo puertorriqueño. Entonces él fue de los puertorriqueños que vino y vivía en Santana, que era un poblado que estaba a 6 kilómetros de Higüey en la carretera que va para el Seibo y Atomayor, en la carretera vieja que viene de allá. Entonces él vivía ahí y la mamá de Juanita había muerto ya, entonces Juanita se quedó a cargo de los hermanos prácticamente, porque él era la mayor y se enamoró de mi papá. Ay, bueno, Y una pregunta, espérate, no, está bien, todavía. una pregunta. Los problemas antes de eso, en torno a qué giraban los problemas de ellos, De mi papá y mi mamá, como lo que siempre tuvieron, qué no, era enamorado, él. que sí, se enamoraba, porque esa era una cultura de la época, los hombres, y más cuando manejaban dinero, tenían mujer, había gente que tenía dos familias, mi güey. Ella perdonaba, lo volvía a coger, lo volvía a perdonar, Un par de volvía a veces. tener problemas, Sí, exactamente, le exactamente. peleaba por la llegada Sí, tarde, exacto, sí, exacto. Lo él normal, bebía, lo normal, ¿eh? él bebía. No, mi papá nunca fue bebedor, no. Él lo que tenía que se enamoraba, porque esa era la cultura. La gente tenía dos familias. Esos rondones que viven aquí son amigos de nosotros. Papá tenía como 8 hijos con una mujer y como 7 con otra. ¿Quién? Tú conoces a Pablito Rondón, a Pablo Rondón, Pablito. Lo del gas. Sí, no, porque sí, bueno, la mujer de lo del gas es Rondón, Ah, ok, porque, sí, porque sí, sí. don Luis era montar.
Sí, sí. Ese era Rondón. Pero entonces esos hermanos, esos Rondón son el papá de Pero, un moreno, Alto, que es sí. antropólogo. Ese también es de los Rondón. Ah, ok, sí, sí, yo Sí, sé quién es. sí. Entonces esa gente, el papá tenía como 7 u 8 hijos con su mujer y tenía como 7 u 8 más como cinco, seis, como cinco con otra Eso eran mujer como vecinos, entonces. simultáneamente. Sí, 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 no quedaba tan lejos. Sí, así iba Pero digo, caminando. de ahí que ustedes se conocen, son vecinos. Ah, no, nosotros somos vecinos de allá, sí, de pequeño. De pequeño. Ah, ok, o sea, el problema era ahí básicamente eso y un día ella dejó de... ya no aguantó más cuando ya apareció... Ah, exacto. Cuando ya apareció, que se dio cuenta, sí, dijo, no, hasta aquí llegamos. Te voy a contar después que me dijo él, después, una vez, años después me dijo, mi papá. Eh, Lo pausamos, pues tú me dices. bueno, sí. No, no, mejor no, mejor te digo no, en esa secuencia, ¿no? Espérate, vamos. Ahí ya está grabado. Sí, entonces ya en esa última separación, ya estaba también Dinora y Olga que se quedaron, Olga y Dinora quedaron El de- momento definitivo de Chela decir, ya si no, fue cuando apareció Bobo. sí, exacto, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, de ahí, eh, este, mi mamá acordó, porque entonces mi papá, ellos convino con Juanita, de que él se iba a mudar para, bueno, se iba a mudar para la casa ya de ellos. En Higüey. No, en Higüey, sí, sí, en Higüey. Una vez fuimos y tú me enseñaste y no era como muy lejos. No, 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 No era como muy lejos la de la Antillana no, no, y la de Juanita. no, no era muy lejos, no, no, no era muy lejos. Ok, como de aquí al 30 de mayo. Al 30 de mayo. En la avenida ya, no, no, más lejos, pero un poquito más lejos. Sí. Sí, pero no Acordaba mucho, ¿no? como que era como que tú, No, después me enseñaste que sí, tú ibas caminando. sí. No, no, la casa que quedaba cerca era de mi abuela Rosa y Angélica, que era la que quedaba cerca de la Antillana, porque Ah, entiendo. esa quedaba como más al noroeste. La Antillana está en la carretera, ¿no? Y entonces la casa de mi tía, de donde vivía mi tía Rosa, era como subiendo para el norte. Y la de Juanita era para el sur, sí. Entonces, bueno, ahí resolvió entonces mi mamá entregarle también a las niñas y nos mudamos todo para allá, para la casa de Juanita, que era una casa grande, tenía 9 habitaciones. Espérate, espérate. Ok, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo entregó los niños a ella? No, porque llegaron a un acuerdo. No, mi mamá y él llegaron a un acuerdo. Pero ella se dio rápidamente ese acuerdo. No, no, ellas negociaron Explícame un eso. proceso eso. No, negociaron eso porque, no, mi mamá, tú sabes, quedó, ya yo te dije que la familia de ella, las hermanas se casaron también. Mi abuela ya se había ido para la romana con mi tío Gindo. Entonces mi mamá prácticamente ya estaba sola. Entonces eh, vivía donde de su tía, pero también eso era, como se dice, arrimada, porque eso no era indefinida esa estadía ¿Dónde ya. estaba Adela? No, Adela estaba en la romana, con mi tío Gindo, que se fueron para, que te decía ahorita, Ya Pedro Guerrero había muerto. sí, ya Pedro Guerrero había muerto. Mi mamá realmente estaba, las otras hermanas estaban casadas, las otras dos hermanas. Mi mamá estaba sola, soltera, viviendo en una casa de su tía, que eso era por un tiempo, ¿no? Entonces, Wow, pero ella estaba joven, papi. sí, joven. Bueno, la Pero chica no tenía entonces, 30 años. Pues sí, a espérate. ver, Tú no tendría, tenía 30 años. sí, tendría, sí, algunos 29 o 30 años. Sí, algunos 29 años, joven. No, mi mamá entonces se mudó. Entonces, cuando ella, porque mi mamá era modista, mi mamá lo que dijo, no, yo voy a trabajar. Y alquiló una casa, vivió en 2 o 3 casas, no recuerdo. Y yo tengo un cuadro de la Virgen ahí que siempre ella tenía en su casa. Ahora, yo imagino que con el estigma social de la época, Ujú. ella tiene que haber como luchado un poco
Sí, con la, sí. Pero sin embargo, con el juicio sí, pero sin de la embargo, corte. fíjate, eran mujeres con tanta entereza que ella siendo soltera, con 30 años diríamos, o más o menos, joven, y mi mamá era una mujer muy buena moza, entonces ella estaba sola, y yo recuerdo que se mudó con su tallercito, que ella era modista, y hacía mosquiteros, hacía que sé yo, que mi mamá era una modista, que hacía todo, y entonces ella estaba sola, trabajando. O sea, ella dijo, no, yo no puedo tener estos tres muchachos, yo sí, no voy a vivir con su papá, se lo entregue. Si él le hace esa oferta de que ella va a atender a los muchachos también, yo no lo puedo atender los tres. Y como cortaron la relación, ellos dos, él no quería, él de hecho no le iba a estar pagando, de que mira, para que tú vivas. vivas sola y no. Mi mamá no tuvo otra opción, no tuvo otra opción. ¿Tú crees que fue él que le dijo que se lo diera? Sí, ¿O claro, quién dijo fue él, que no no? fue él el que negoció eso. No, él lo hizo entender como que dice, no, yo no te voy a estar manteniendo a estos muchachos aquí, yo lo llevo para acá, qué sé yo. La puso en la Yo evidencia le de que, pago a ellos, pero no a ti. sí, exacto, la puso en la evidencia de que tenía que desprenderse de nosotros. O sea, íbamos a estar en el mismo pueblo, pero entonces después él no quería ni que inclusive que fuéramos allá, fíjate, era autoritario y además. Yo me imagino también con la mala relación con los guerreros en general. Ah, no, porque él era un tipo, no, mala relación, mala Con relación. las hermanas se llevó mal. Con Tata y Ah, no, sí, con esa gente no, con no. ¿cómo se llamaba la otra? Con Tata y con Adela y con Tata. La otra hermana. Eh, La otra hermana de Chela, no, Nulfa y Ramona. Ramón. No, esas se quedaban bien, porque eran tres modistas y las tres estaban ahí viviendo. Y las Pero tres te digo, como que él, con esa mala relación que quedó con los guerreros, me imagino que también el no dejarlo a ustedes ir para allá, también era así, como que no quiere bregar con esa gente. no, sí, fue así, fue la actitud que él tomó. No quería saber de los guerreros, no quería nos juntábamos con los guerreros. Le metían en su cabeza, también pensaba que ellos le metían mala influencia a Tito y Sí, hablarle mal de él. exactamente. Así fue lo que pasó. Estamos hablando de qué edad tú ahí, Yo cuando ustedes se tendría, yo, fueron de ahí. yo tendría ya 10 años, por ahí, Ese ¿no? año era como unos 5 o 6 años, Sí, exacto. como Wilmar casi. Sí, exacto. Casi como Wilmar. Exactamente. Entonces nos mudamos para la casa, que era una casa grandísima. Entonces, Yadinora casi no tiene vivencias con Bola Rosa. Menos, sí, menos. Tú eres que tienes más, No, yo soy el más la que, la que sí, recordó más de no, yo era y ahora tal vez un chingo. ahora también poco, sí. No sé. La Yo que más vivió fuiste tú. fui yo. Entonces nos mudamos para allá. Y de ahí entonces, bueno, mi papá lo calculó todo, allá era una casa grande, él se hizo dueño de eso prácticamente ahí, porque entonces Pero ahí más, la propiedad era de los Feliu. era Drofeliu, dice Drofeliu, pero mi mamá Juanita se quedó sola en esa casa, porque los hermanos todos se fueron para Puerto Rico. Porque era la hacienda grande que heredaron de los padres, Sí, era desde pequeño. una casa grande, de 9 habitaciones, grandísima, que entonces, Y esa casa, esa propiedad o la transformaron ya. no, esa es una Porque esa historia. es la que se divide después la No herencia. es una historia que hay una parte ahí que realmente no quiero que salga yo en el. No, está bien, Sí, está bien. pero que, Pero yo digo, a nivel de propiedad, sí, ya hoy es otra cosa. sí, no es otra cosa ya, es otra cosa ya. Urbanizado, Urbanizado, hay una esa casa de cosa cemento se grande, eso pierde. no, eso queda en el centro de la ciudad. Está bien. Pero entonces mi papá, bueno, se hizo dueño de eso ahí porque Si vamos y visitamos donde tú estabas ahí, ¿qué vemos ahí ahora? no, con construcciones de cemento, pero Un edificio edificios, diferente sí, ahí. grandes, con cosas de cemento O sea, ya. no podemos ver donde tú estabas. Yo te puedo enseñar fotos después en el futuro, yo tengo unas fotos de la casa vieja, sí.
Pero ahora mismo no hay nada ahí que te haga, No, que no, te no, no, referencie eso a es eso. todo diferente. Es todo diferente. Pero yo tengo fotos, sí, que te puedo enseñar Ok, entonces, después. pero entonces ahí, ella está sola ahí con bueno, porque los hermanos se fueron. Si ella está sola prácticamente en esa casa, mi papá Su vio. mamá, ¿Eh? su mamá no existe ahí ya. La mamá de Buena Juana. No, no, hace tiempo que murió. En ese momento, No, no, había muerto ya. como que no estaba, ella no estaba No, en el panorama. no, no, no estaba. Juanita estaba sola prácticamente ahí porque su papá vive en el campo, en Santana. Y entonces ella era prácticamente la dueña de esa casa de 9 habitaciones. Y Ok. entonces se ofreció a mi papá, no, pues esta casa, nos Ahí casamos, esta buscó, casa, entonces él era el jefe. ella se casa con él, con sus tres muchachos. Con sus Ella todavía no tiene su primer hijo. con sus tres muchachos. Ella todavía no tiene a tío José. No, no, con sus tres muchachos. Entonces ella adoptó tres Ella le hijos. hizo una oferta a mi papá que no, pues, tentadora, porque un tipo que estaba solo, divorciado, entonces se presenta una novia que Que tiene tiene plata, dinero, pues, relativamente para la época, ¿no? que tiene bienes. Que tiene bienes. Entonces, en esa casa grande de 9 habitaciones, él montó una sastrería grandísima. Mi papá Y tenía él las... tenía su dinero. ¿Eh? Digo que una combinación de que él también tenía su dinero. Sí, él tenía ciertos ahorros, pero no muchas cosas, porque mi papá tenía... No le había quedado. sí, de las cosas de los andullos que tenía, esa cosa así. Tenía, sí, cierto... Y la sastrería. no, no, por supuesto. En ese momento, en inicio. No, él tenía un capitalito rotativo, no, tenía de los andullos y tenía también que tenía su ingreso en la sastrería, no, de eso era que vivíamos. Pero estaba la sastrería ya ahí. No, no, él la montó, él, Ahí es que empieza. no, no, porque la sastrería, todo eso te dije en el campo No, primero. exacto, pero la grande, la que Ah, sí, cuando en que vino tú del estabas campo y allí. fuerte, sí, cuando vino del campo y fuerte la sastrería, fue ahí que la montó. Porque, Sí, eso fue un hito. sí, Eso fue un momento de empuje de empuje importante. de él, no, no, eso fue un empuje de él. Porque cuando él regresó de la primera vez, cuando él dejó la sastrería allá en el campo, cuando él se dejó la sastrería que vino para el campo, él lo que se metió fue el negocio del tabaco, del andullo, en la antillana. Entonces, al parecerse, Ah, ya, exacto. ¿entiendes? Entonces él vio esa oportunidad de volver a... Es decir, él no tenía sastrería. no, La sastrería la empieza a ver después de ese momento. en Higüey no tenía sastrería, en el campo era que la tenía. Entonces dijo, no, tengo oportunidad de poner una sastrería aquí, salida para Yuma, y bueno, un sitio en la esquina como comercial, ahí puso él y ahí despegó, En esa misma casa la puso. en la misma casa puso sastrería, porque ahí estaba todo, había espacio para vivienda y sastrería. Entonces la sastrería tenía un espacio grande y además también él después entonces le cortaba las ropas a los otros operarios del pueblo, él se lo mandaba, yo se lo llevaba en una bicicleta que teníamos, eso. De ahí él, de ahí él despegó, porque entonces inclusive abrieron en esa época, la central romana se extendió para el este, y Y eh, ahí había una clientela. entonces había más clientela en los batalles de central romana. Mi papá llegó a comprar un camión Studebaker rojo, tenía un Jeep Land Rover. No, espérate, vamos a ir al paso. Vamos a ir, porque vamos a ir. Yo creo que va a quedar para lo otro. Sí, Ya, para hablar de de esa etapa después de Mamá Juanita. sí, sí, pues no, porque de ahí él despegó. Porque hay varias cosas ahí, o sea, están los negocios, está la vida de ustedes, más o menos, por ahí. Y, o sea, la niñez en esa casa. Y ahí empieza tu escuela y toda la cosa. No, Eso hay que dejarlo sí, limpio, claro. sí, sí. Sí, no, exacto. Cuando ella se muda para allá, para Higüey con la sastrería, cuando se casa con Juanita, ahí ya él despegó ahí. Mi mamá entonces vivía en la ciudad. Eso sí me gustaría que estos minutos fueran más de vuela ahí. Sí, ¿Qué no, hizo ella sí, mi entonces? mamá entonces se mudó de donde Tata, porque tuvo un tiempo cosiendo allá, pero después mudó para una casa particular y ya le había entregado los muchachos a él. Entonces ella estaba sola, podía moverse
Y entonces se mudó 2 o 3 veces, que yo salía a buscarla cuando se mudaba. Yo estaba grandecito, con 10 años. Salía a buscarla por una Virgen de Altagracia que tenía allá, que yo tengo en mi casa, no sé si tú la has visto. yo creo. Sí, te la voy a enseñar, yo la identificaba, la buscaba a donde ella se había mudado, porque ella me avisaba, no sé de qué manera yo me daba cuenta, que ella se mudaba, y entonces yo buscándola en la calle, por la calle, entonces por la Virgen, ahí yo la identificaba, y entonces ahí. Y siempre fui el contacto con mi abuela y con mi mamá en la familia, siempre fui el contacto. Entonces después de eso después de muchos años entonces se casó, no se casó, no, tuvo un hijo porque no, tú sabes que en esa época como que los matrimonios no eran tan comunes. Entonces tuvo una relación con el papá de Ángel y tuvo entonces a Ángel. Fue el único marido que ella tuvo después de mi papá. Después, sí. Entonces después ella también se separó de él. Precisamente cuántos años más o menos pasan entre entregar los hijos y tío Ángel? Como la diferencia de edades. Sí, no, bueno, no. Mi mamá, como se dice, se metió en marido. Después de dejarse a mi papá, como a los 8 o 10 años. Y en ese tiempo, Tal vez menos años, tal vez 7 u 8 años. esos 7 años más o menos, estamos hablando de la etapa tuya de tu adolescencia. Sí, sí. Coincide ahí. Te voy a decir, yo tengo 84 años, Ángel tiene 60, ¿no? 60 y pico. No, mi mamá se tuvo. Tengo que calcular eso mejor, pero Ángel tiene como 60 y algo. 64, 68. ¿Le lleva 20? Le llevo como, sí, yo le llevo a él como 20 años. Sí, estamos hablando de 6 o 7 años, Sí, porque tú sí. fuiste como de 10. Sí. Él nació, sí. Él tiene 60 y pico. Sí, 60 y pico. Yo le llevo como 20 años. Ella tuvo a Ángel Al mucho tiempo, sí. Ella lo tuvo como casi a los 40 ya. Pero entonces, espérate. Ella se queda sola, viviendo sola. Ella no. No, yo le veo como 15 años, Ángel. Como 15 años. No, se quedó viviendo sola. Nunca volvió a vivir con Adela. Ah, no. En esa etapa, porque más para adelante vamos a llegar a esto de la capital. Sí. Eso todavía más para adelante. Sí. Pero en ese tiempo, ella primero sale de la casa por estar con vuelo. Sí. Tiene todos los problemas y tiene todo el desarrollo de su vida, su familia, entrega a los hijos, se queda sola y en ningún momento me voy para la Romana. No. La casa de ella, después que salió de mi papá, e inclusive cuando la separación inicial fue con Tata. La casa de ella era de Tata. En esa separación ella volvió para donde Tata. Y cuando se separó definitivamente de mi papá, vivía con Tata, siguió viviendo con Tata. Entonces después cuando él se mudó, ya mi papá se mudó para donde Juanita, y ya estaba con Tata todavía. No, yo tuve muchos años con Tata. Siempre con Tata. ¿Tata no se casó? Tata, yo no le conocí marido. Yo no recuerdo. ¿Y Nulfa? Nulfa era... No, Tata es la tía. Nulfa es hermana de mi mamá, acuérdate. Tata es hermana de Adela, exacto. De Adela. Nulfa y Ramona son las que son hermanas de mi mamá y Indo, que vivía en la Romana. ¿De quién es que mamá Ramona? Ramona es la mamá de Miguelito. ¿Tú te recuerdas un muchacho que murió en un accidente de avión, que trabajaba con los Bonetti, en helicóptero, sí, que estudió en la Marina? La mamá de él. Sí, la mamá de él era... El que tuvo el accidente del avión aquí. Exactamente.
Exactamente, que salió en el mar, que se cayó y sacó también al otro que se cayó con ¿Y, él. y de quién es que son hijos Cheo y compañía? De Nulfa, Ah, de Nulfa. de Nulfa, Ok. de Nulfa. Entonces ustedes son primo hermanos, son tú con Cheo y Sí, Cheo con Miguel, y ustedes entre los tres son sí, somos primos, primos. son primos, primo hermano. Primo, sí, primo. Ella se iba donde Tata más fácilmente porque estaba sin casarse, No, porque vivían sola las dos. sé que mi mamá era una mujer independiente. O sea, mi mamá, cuando estaba, o sea, su área era Tata. Ahí era ella estuvo un tiempo, inclusive cuando la separación definitiva, siguió con Tata un tiempo. Pero ella quiso como expandir su Conocía a negocio. Tata también. ¿Eh? Conocía a Tata también. Tú sabes que Tata, yo recuerdo que sí, que le traían del campo siempre cosas del campo, pero yo Estoy no. pensando como que de dónde ella aprendió Chela, dónde aprendió a coser. Bueno, yo realmente, yo no sé, que las tres fueron modistas, pero yo no sé dónde, yo realmente no sé con quién aprendieron ellos eso. Pues, no debía ser muy fácil conseguir una máquina. No, Había que empezar ahí con la mano. claro. La costurera que tenía, bueno, esa era su capital de trabajo, su máquina, esa era su estructura prácticamente. No, eso era como comprar un tractor Sí, para como un poder tractor, construir. no, una máquina era, no, una máquina era todo. Porque cortar una pieza podía ser en un comedor, en una mesita, hasta en el suelo. Pero la máquina no, o sea, era el instrumento esencial, diríamos el 90% del taller. Ahí la que la da con los pies. Sí, con los pies. La del Eso motor. hay otra parte más adelante, que yo soy sastre, también tú lo sabías, ¿verdad? No, pero vamos a llegar. Vamos a Ajá. llegar. Eso es lo que después cuando veamos la... Sí. Pues yo imagino que cuando Vuelo puso la sastrería y que ya tú tenías tus 10 años, 11 años, es que tú de una vez... No, yo lo que hacía es que cuando tenía 10 años lo que hacía es que fileteaba. Pero lo que te digo, Sí, que ya tú estás grandecito. sí. Tengo la sastrería grande. Los muchachos empiezan a trabajar desde que tienen fuerza. Sí. Va para adentro. Sí, La cosa se dio así. yo te voy a contar la secuencia después. Sí. Sí, no. Pero mi mamá nunca vivió con nadie que no fuera con Tata y después sola. Y Porque, ese tiempo, ¿tú recuerdas cómo tú te sentías con ella? ¿No te daba como ansiedad estar sin ella? sí, claro, mi mamá conmigo tuvo una relación, no que fuera que me quisiera más a mí, pero fue una relación más permanente que con las muchachas. Yo fui el cordón umbilical de estar con ella constantemente en contacto. Y con mi abuela Rosa también. Y tú sentías ese Sí, compromiso sí, claro, no, pero de buscarla de nuevo. después yo te voy a contar los detalles más adelante, No, porque, pues ahora. no. No, ahora es el Ujú, momento, te digo, ahora es el momento entre la entrega de ustedes ujú. y ese trayecto ahí, esos próximos años de ella y tú, No, pues es ahora. no, pues sí, no. Cuando ya nos mudamos en la casa, yo tengo como algunos, sí, tendría algunos 10 años, ya estamos los tres ya con Juanita, ¿no? Yo, a mi papá a mí no me pudo prohibir a mí que yo fuera donde mi mamá. Al principio él Chiquitico sí, pero ya con un chiquitico, poquito sí, más grande. sí, ya él sabe que yo iba. ¿Y qué te hacía eso? No, Se enfurecía. yo creo que me llevó a dar alguna pela por eso, sí. Creo que me dio un par de pelas, yo creo. Yo creo que sí, me dio un par de pelas. Pero no, yo no, conmigo no pudo. Entonces yo siempre iba. Y con mi abuela, entonces, cuando yo tenía 10 años, por ahí más o menos, yo siempre iba porque se le mandaba una comida y yo se la llevaba a mi abuela. Aunque ella cocinaban allá de mi casa, donde Juanita, le mandaban una comida. Y yo era que se la llevaba. Como la rosa no se quedaron, no se quedó ¿cómo era? Espérate. Gildo. No, Gindo estaba en la romana. Gindo era. Tú dices Julio Inirio. El hermano de Bueno. El hermano de Bueno. Bolón. Bolón. No, porque Bolón se mudó de Higüey
sea, ella se quedó sola. Sí, no, porque Bolón se mudó de Higüey en la época que yo todavía estaba en la Antillana. Sí. No, Bolón Y se... ahí ella queda sola. Y ahí quedó entonces Rosa y Angélica sola en la casa, porque yo, Bolón ya se había mudado de la casa de- Inseparable la Angélica y Rosa. nunca se separaron, nunca, Tuvieron hijos de nunca se Alfonso. separaron, porque tuvieron su casa cuando nacieron y tuvieron juntas cuando tuvieron los dos, es un caso extraño, Cuando los hijos se fueron, se quedaron solas juntas. solas juntas, toda la vida esas dos personas. Y esas dos personas eran importantes en mi vida, esa gente eran dos personas. Mi abuela Rosa y mi mamá, yo nunca me despegué. Yo siempre tuve esa conexión por encima de todo. Mi papá me dijo, no lo voy a matar. Ahora la muchacha sí le prohibió que fueran. No podían ir. Pero, Pero tampoco él quería que tú fueras donde Buena Rosa. no, donde Shela, sí. No, de mi mamá no. Pero yo era el que llevaba la comida Un paréntesis, Angélica y Rosa murieron separadas. no. Digo, separadamente tiempo. Rosa murió primero. Y tú recuerdas ahí como que haya pasado mucho Yo tiempo. estaba en Brasil cuando ella murió. Y Angélica, ¿tú recuerdas? Siguiendo. Angélica, yo estaba en Puerto Rico. O sea, que duró pudo durar como sus 10 años después de Sí, Rosa. sería algunos 7 u 8 años, no fue. Le tocó vivir, Sí. le tocó sobrevivir a Sí, Rosa. sobrevivir, sí. Aunque eso era un dato ahí para ver si Sí, me llama la atención cómo se pasaron la vida entera juntos. la vida entera. Y Y nunca discutieron, nunca. tenían esa historia de haber estado con un Sí, Alfonso. nunca discutieron. Entonces, ¿y qué tú hacías entonces? ¿Tú te escapabas y te ibas a verla? A ver, a mi mamá, no, a mi abuela no, entonces fíjate, mi mamá si yo iba, si me escapaba, porque me había escondido y no se daba cuenta también. Como porque yo andaba en la calle, creo que me dio una pela una vez, no me recuerdo bien, pero él sabía que yo iba porque ya yo andaba en la calle, me iba a ir Y escondido. Cuela seguro que te recibía, te Ah, daba no, comida. imagínate, no, porque yo, por ejemplo, el contacto permanente, yo cada rato, cada rato, casi a diario, iba, pero me iba escondido cuando salía de la escuela, y Casi a diario. no, tal vez a diario no, pero yo a cada rato, 2 o 3 veces a la semana iba, porque es que, Pero no te quedaba nunca. no me quedaba dormido, pero él sabía que yo iba, él sabía que yo iba. Entonces, mi mamá después tuvo a Ángel, y ya entonces Ángel se quedó con ella, No, espérate. ya. Me voy a contar la historia de ella con Ujú, ese hombre. ok, Ahí, eso lo vamos a verlo. ok, Para que tú me cuentes esa historia de dónde viene tío, ¿no? sí. Sí, no, Yo entonces, también tenía una confusión con el tío Ángel porque yo no lo ubicaba en Higüey. sí nació en Higüey, O sea, sus raíces, todas sus cosas, como sí. que por un momento, como nunca lo pensé, nunca averigüé, yo como que, no sé, lo vinculaba con más para acá. Sí, no, pero no, lo que pasa es que con Ángel, lo de Ángel y mi mamá, aparte de ella, lo vamos a ver un poco más tarde, porque yo debo contarte mis vivencias cuando estaba todavía muchacho, que iba para donde mi abuelita, ¿no? No hay coincidencia. Hay una coincidencia de tú, donde vuela Juan, más el desarrollo de la sastrería, más tu mamá sola y tú viéndola, Sí, exactamente. más tú Eso es simultáneo. siguiendo yendo donde vuela Rosa, Sí, que son tres sí, lugares. Tú sí, estás sí, donde Juan, sí. donde Rosa y donde Chelo. Yendo donde Chela y donde Rosa. Y a todo eso, está yendo a la escuela y está empezando a conocer gente que empieza a jugar pelota o sea, Sí, pero eso donde fue Rosa, una etapa porque donde completa. Rosa yo iba diario a llevarle la comida, ya todos los días. Pero
porque donde Rosa hay esa relación desde chiquito, porque desde la Antillana yo iba donde Rosa y iba a la casa. Pero mi mamá yo iba escondido. Entonces, ahora, mi vivencia ya era como dicen, en Cambelén, en casa de Juanita, ¿no? Ya yo estaba, nos mudamos para allá, yo estaba en la escuela, y era que yo iba a la escuela. ¿Y a qué se dedicó Buenachela en esos años? ¿Estaba cosiendo? No cosiendo, ya había ¿En la casa? en la casa sí, había ¿Tenía clientes, sí. como Sí, una escala más chiquita? sí, más chiquita, ya somos quiteros, hacía diferentes cosas, trajes. ¿No sabes más para adelante si ella tuvo problemas económicos viviendo sola? No, si tú esperas que ella se la... ¿O tú tienes la certeza de que ella vivió bien en esos años? Sí, ella se mantuvo, no, No tuvo grandes sí. dificultades. Tal vez ella al final tuvo esa relación con, con el papá de Ángel, porque el papá de Ángel tenía unas panaderías, tenía un recurso, y era gente que tenía más de una mujer, pero entonces como que como que le ayudó a ella, no sé, en ciertas cosas, no sé si fue que le compró Una relación informal, ¿verdad? Sí, fue informal. Sí, pero él dormía allá también. Era cosa. Pero que no fue algo. No fue un matrimonio, no. Ella no fue un plan de él. No, porque Me voy a casar contigo. No, realmente no. Mi mamá, la pobre, fue porque había un apoyo económico que no tenía, realmente. Que todo lo hacía ella. Te pone a ver, papá. Entonces sí tú opinas lo mismo. Pero ella se enamoró de vuelo. Sí. Ese fue su gran amor. Sí, ese fue su gran. Exactamente. Y ya. Sí. Y después la vida así fue. La vivió ya. Pero así fue. Ella cerró. Así fue. Ella tal vez ella quiso acompañar toda la cosa, pero no. esas cosas que son como no. el gran amor de su vida, la gran decepción, la gran cosa, no, su gran entrega. Sí. No, pero así fue. Wow. Ok. Te digo eso de lo de estoy pensando, porque verdad, con todo esto que tú me cuentas, yo me estoy como recreando la escena. Ajá, sí. Y ya yo ahí me imagino a Chela, una mujer como más, ella sigue siendo joven, pero ya es veterana. Sí, ya más madura. Es como esa vaina de esos enamoramientos de muchachos, ya yo lo pasé, ya yo lo viví, ya yo tuve una, es decir, ella buscar su trabajo, su vaina, y además, yo te voy a decir algo, ella puede estar en ese momento bien, tú me dices que ella estaba bien, pero no es verdad, yo no sé si ella más para adelante no te dijo algo, de la tristeza que tiene que ser no estar con sus hijos. Bueno, claro que sí, mijo, claro que sí. Mi mamá... Porque son 7 años. Mira, mi mamá... Mira... Y dejándola a ustedes vivir. Claro, eso para ella fue... Y no, y siendo una madre como esa, que mi mamá era una madre amorosa, una madre... Pero era también muy recta. Yo me recuerdo que una vez, y yo siempre iba donde ella, ¿no? Yo estaba muchacho, tenía 12 años de tigueraje. Yo vi un dinero que ella tenía en una... Lo vi así como puesto, así, y cogí el dinero. Y entonces me dice, ¿dónde está el dinero que estaba ahí? Y entonces ahí yo recuerdo, que no sé si fue que tenía como 10 años por ahí. No, tenía 10 años, no menos. Tendría 8 años por ahí. No me recuerdo. El paso que me agarró por una oreja. ¿Por qué hiciste eso? Eso es en un tiempo como ese, que tú no vives con ella. No, eso fue en la Tillana. Eso fue. No, ya después de la separación, pero al principio, inclusive fue antes de Juanita. En los tiempos, eso para donde ya, antes de Juanita. Sí.
No, yo estaba separado ya, definitivo, pero ya, eso fue, ya estaba grandecito. Entonces yo fui, yo recuerdo, ella me hacía unas camisas, me bordaba una camisa de seda y esas cosas. Me las hacía una camisa muy linda, ya cosía muy precioso. Y entonces yo, muchacho, fui para comprar dulce y cosas, muchacho, de cosas de muchachos. Y yo lo cogí. ¿Y dónde están? Entonces yo le dije, yo lo cogí. Y que me cogió por oreja, me castigó. Y que si tú vuelves a hacer eso, qué sé yo qué, ¿no? Perdóname mamá, que yo qué. Y yo me sentí como que reflexioné, y Sí, porque te llamara la atención ella, era como un peso sí, más sí, 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 moral. moral, exactamente. Entonces como que ¿sabes? No me olvida, es la única vez que ella me reprendió, me agarró por una oreja. ¿Por qué hiciste eso? Que yo qué. ¿Sabes que no se puede hacer eso? Que no puede. Que se... Y una clase de moral ahí entonces y me hizo reflexionar, ¿sabes? La única vez. Pero entonces, tú sabes, ella después de, yo no sé si ella era, Ah, no, espérate, ella, espérate. Ella me dio un fuetazo una vez también, ahora me estoy recordando. Entonces yo no lloraba, yo decía, no, ¿es que no te duele? Ya me recuerdo, sí. Esas dos veces, no sé por qué cosa. sí, porque ella no acostumbró como a darle a usted. No, no, no. Eh, Tal vez Adela era madura. A él era más En duro, ese sí. sentido. Sí. Digo, Pero no nos castigó tampoco a Adela, lo no. que pasa es que, no, pero no con ustedes, sino con ellas. Ajá. Porque es que, yo creo que es natural, mientras más para atrás uno se va, más costumbre era de darle a los hijos. Sí, sí, O sea, claro. no era, Claro, claro, era un tema de educación. claro. Pero que yo no sé si Abuela era muy expresiva. Como yo no la conocí, No, abuela Adela. Abuela Chel. Ah, ella era. O si ella Mi, no, mi ella mamá, era una. mi mamá, mi mamá, es otra historia que yo te voy a contar después, que viene después. Después, mi mamá era una persona con un sentido del humor, que mi mamá era una, ¿cómo te digo? Mm, No era una comediante, No, yo sé, yo me era acuerdo de una esa historia. humorista. Mi Sí. mamá era una humorista y una mujer carismática. Eso te lo voy a contar yo cuando estalle más adelante, pero mi mamá ahí en Ciudad Nueva era la casa de todos los estudiantes de los Rondón, de esos Rondón, esos morenos que viven de Pablito, de Rafa. Eh, los hijos de mi tía Nulfa, a mi mamá era que venían para oír los chistes y las cosas de mi mamá. Mi mamá era una humorista de primera, Sí, sí. de primera. Esa es una historia que yo más Pero adelante yo digo te la. expresiva de después ella decirte, no sé, porque en ese tiempo, ustedes crecieron un poquito. ¿Crecieron ahí donde Juana? Sí, sí, Crecieron, se sí, hicieron grandes ahí. sí, claro, no. Entonces ella está sin ustedes y es No, como yo, por que ejemplo, sí, sí, claro, no, no, no. tú no sabes si más para adelante ella no te comentó más para adelante cómo ella vivió esa, si tuvo triste, o si ella, No, esa expresividad ella no se manifestaba así. no, y mamá, y tampoco nunca habló tampoco mal de mi papá tampoco. Ella solamente llegó a decir, no, que yo con tu papá no pude vivir, me dijo. Ella se expresaba de esa manera, con propiedad. Si no, que tu papá y yo no pudimos vivir, tratamos, pero yo no pude. Eh, ¿Cómo tú recuerdas, cómo tú la recuerdas en esas visitas? no, Llevando una vida que llena de, estaba ocupada, llena de iba gente, de mujeres en la casa que iban que llevan buscando ropa, eh, atendiendo sus cosas, y ella haciendo chistes, y ella, mi mamá era Ahí una. llegó Luisito, Sí, entonces. sí, sí, ¿Cómo sí, te sí. decía? Sí, Luisito me decía, sí, Luisito, sí, Luisito. Y Y ya, se Luis, volvió Luisito y algo Luis, normal. sí, sí, Ahí normal. Luisito está ahí, Sí, sí, no sí, había sorpresa. sí, sí, sí. Y Esa era entonces, parte del juego. siempre la casa estaba llena de mujeres ahí, que moditos o ayudantes, que yo qué, pues ella tenía su taller. Y entonces, pues ella era un centro de atracción porque era una humorista natural, Mucha natural. vida. Tú
¿Tú sabes cuál es el que más se parece a, aunque Ángel es un poco humorista también, pero el que más se parece a mi mamá era Fucho, uno que era citador a médico aquí, porque eso viene como de la familia de Güell aquí, de su, como de los guerreros, de esas Ávila por ahí, son guerreros Ávila, que son como humoristas, porque eh, los herreros no son así humoristas, no. Los herreros no son humoristas. Los herreros son la familia de mi mamá, son las que son humoristas. Mi mamá era un show, la gente iba, esos estudiantes que estaban en la Universidad Autónoma, vivían llenos de gente. Cuando yo estaba en Brasil, la gente vivía lleno, la casa de mi mamá vivía llena de estudiantes, que ella le preparaba cosas y tenía unos términos que usaba. Yo después yo me recuerdo de términos que yo usaba. Tengo mira José, te tengo un bistec que es, cuando una cosa era como buena, era como de luz, una cosa así, yo sé. Eran términos de ella, que ella propio de ella. Mira, que yo qué, yo cuando de primera, que soy yo. Te voy a recordar después los términos para no ampliar eso ahí, pero ella era una humorista. Y nunca habló mal de mi papá tampoco. Dijo, no pudimos vivir, eso es lo que decía. Nunca. O sea, una persona con un equilibrio, que le quedó grande a la familia Herrera, que esos Herreras son atrasados, brutos. Era una mujer inteligente, brillante. No, y que ellos salieron de eso, ellos se separaron, ella no hubo a bregar más con él. Ah, sí. Y no hubo más drama. Sí, pero mi papá cometió un error, entonces como justificar esa separación. Y el que promovió... en un primer momento estaba eso, pero ella no lo reflejó. Tú me dices que tú no lo veías en ella. No, ni rencor tampoco, ni despecho, ni rencor, no. Me espíritu, mi mamá era una persona... Las cosas de la vida las acepto porque son cosas que pasan y a veces uno no tiene dominio de la cosa. Pero mi mamá fue el gran amor de mi vida, mi mamá fue el gran amor de mi vida y la inspiración de mi vida. Esa fue la inspiración de mi vida. Y yo sí logré algunas cosas en mi vida, fue inspirado por ella. Yo pienso que eso, como lo vamos a rescatar más para adelante, sí. Tu relación con ella. No, con detalle. Toda tu vida. No, Pero esto es un origen importante de esa relación. Sí. Porque así viéndolo de afuera, probablemente tú estrechaste ese lazo de complicidad, con ella, de identificación, de estar pendiente, porque tú no estabas en el mismo techo. Tú amanecías con la preocupación de tu mamá. Sí, claro. Y te pasaban tal vez un par de días y ya tú de una vez. Ah, no, claro. No, así era. Entonces, tal vez si vives con ella todo el tiempo, como quiera tiene la relación, ¿verdad? Sí. Que tuviste. Pero yo siento que eso marcó. Sí, ella fue la inspiración de mi vida porque mi abuela Rosa, por ejemplo, tuve un gran amor por ella porque mira, ya yo puedo pasar a esto. No, y además, tú tuviste una mamá joven. Sí. Entonces ustedes... Sí. Que yo siento eso, que a la gente le pasa cuando sus padres son jóvenes. Nos identificamos. Hay como una identificación, sí, con la época. Sí. Porque yo, por ejemplo, cuando ya viviendo con Juanita aquí, yo tenía esa relación con mi abuela que iba diario a llevar la comida, pero llegó un momento que yo me quedé con mi abuela porque había un problema con Juanita. Juanita, por ejemplo, le daba mucha queja a mi papá. No, pero eso vamos a dejarlo para otro video. Este ya está muy largo. Ya. Y eso es de la etapa posterior, sí. Pero entonces, fíjate, no, la relación con mi mamá no se cortó nunca, siempre yo la tuve. Primero fue
de incógnito, de escondida. Yo iba sin, mi papá no se daba Y cuenta, después pero yo ya iba no, casi a diario y él no se daba cuenta, ¿eh? no, y después no pudo hacer más nada. No, porque después se dio cuenta que yo iba. Bueno, no, después se dio cuenta que yo iba y no lo sabía. Entonces como que dijo, no, lo voy a castigar porque ya una costumbre de ir. Pero las niñas sí no, las muchachas sí no podían ir. No podían ir. Y a Dinora y a Olga, entonces, si establecemos que son 7 años, esos 7 años entre la entrega de ustedes y ella está con, Sí, exactamente, prácticamente no se veían. eso era Separadas, sí. Sí, Yachi. sí. Ella no, Pero qué ella crueldad, no, ella no tiene pero fíjate, tú sentido. te puedes analizar eso, la brutalidad, qué crueldad, cómo tú vas a prohibirle a tu ex mujer que vea a sus hijas, eso no debe ser, Oye, en una edad como esa, porque ella básicamente no las desarrolló, no vio su desarrollo. no, A que a Dinora a las dos, los primeros años, así como que una Wilman sí, chiquitica y yo no la veo, sí, no sí, la, así era, no la veía, no la veía. tú porque estaba ahí ya más grandecito, que te movía. Sí, sí, no, y que yo iba escondido también, porque también llegó un tiempo que yo tenía prohibido ir también, lo que pasa es que él después se dio cuenta que yo iba a escondidas, ya yo estaba grande, No, pero eso lo vamos sí, a dejarlo ahí, vamos a seguir ok. en esa etapa